estamos al pendiente del el papel que está jugando México a nivel regional. Grábeme, don David, mañana será un día clave en la cumbre de la CELAC para determinar si se sigue ese camino para transformar y en un descuido hasta desaparecer a la OEA, la Organización de Estados Americanos que dirige Luis Almagro. El papel que está jugando México es de analizarse. Además, el papel que está jugando México en el tema del embargo a Cuba, el bloqueo comercial estadounidense a la isla, y así sucesivamente, cómo México ha sido escenario de las pláticas, de las conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Por eso me da mucho gusto saludar a José Alfredo Gutiérrez Falcón, al maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, para hablar precisamente de la política exterior mexicana y el papel que está jugando México con Andrés Manuel López Obrador en la región. Querido José Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, mi querido Víctor. Estamos ya entrando a esta pues análisis en donde estamos viendo, vamos a hacer una retrospección de toda el papel de México en estos 3 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, antes, perdón, te dije Vicente, me equivoqué, Vicente, perdón. Mira, vamos a entrar con lo siguiente. Cuando todavía era presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, resulta que Justin Trudeau le pide de favor que interceda por él para que Canadá no se quedara fuera del tratado de libre comercio entre estas 3 naciones, entre Estados Unidos y Canadá. Después, eso es muy importante porque como presidente electo le pide ese favor en medio de tensas relaciones que había entre Donald Trump y diversos jefes de Estado a los que se llegó a tener humillaciones y vía telefónica y grandes discusiones por las cuales pues Justin Trudeau ni siquiera quería hablar con él personalmente, y Andrés Manuel López Obrador intercede para que esto vamos, que no quede fuera del tratado, y lo logra. En medio de una negociación muy tersa, pues se firma el tratado con Estados Unidos, México y Canadá. Después, el 12 de noviembre del 2019, pues Andrés Manuel López Obrador le salva la vida literalmente a Evo Morales después de sufrir un golpe de estado en su país, Bolivia, y pues lo sacan de su país. Incluso ya Andrés Manuel López Obrador trata en su último libro, A mitad del camino, pues que este avión fue incluso atacado por un misil, y pues lograron salvar la vida a Evo Morales. Después se caen ya los golpistas, y bueno, ya hay un gobierno democrático en Bolivia. Después entra al poder Alberto Fernández y le pide a Andrés Manuel López Obrador interceder por Argentina para que se les disminuya una deuda contratada con Macri, porque de plano no se podía pagar, era impagable. Y entonces habla Andrés Manuel López Obrador con Larry Fink, que es el presidente del Fondo de Inversiones de BlackRock, y logran una reducción importantísima en la deuda de Argentina, y con ello pues se supera esta crisis. Y después, el 8 de enero del 2020, México toma posesión toma la presidencia pro tempore de la CELAC, que precisamente el día de mañana van a tener una reunión en la Ciudad de México, precisamente para plantear la sustitución de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y para plantear también una integración más estrecha económica como lo es la Unión Europea. Después, con una inversión, Vicente, de más de 100 millones de dólares, México lleva el programa Sembrando Vida a Guatemala, El Salvador,
y a Honduras. Y con esto, pues tenemos presencia muy fuerte en Centroamérica. Después, Andrés Manuel López Obrador realiza una visita de Estado a la Casa Blanca en la era de Donald Trump y plantea reducir el déficit económico que tienen estos tres países, México, Estados Unidos y Canadá, de 600,000 millones de dólares con el resto del mundo. Entonces, vemos cómo Andrés Manuel López Obrador empieza a hacer propuestas tanto a Norteamérica como a Sudamérica y empieza a hacer acciones que benefician a todos estos países. Después, México acepta ser sede del diálogo entre el gobierno, entre el gobierno venezolano y la oposición venezolana aquí en México, y según se ha trascendido, hay buenos resultados en torno a una eventual elección en aquel país de Sudamérica. También México, en plena crisis de la pandemia, pues ya empieza a mandar vacunas a Centro y Sudamérica, que son producto de un acuerdo entre Argentina, Reino Unido y México, por el medio del cual se acordó envasar la vacuna AstraZeneca en nuestro país, y ya se está llevando este apoyo a Centro y Sudamérica. Y después Andrés Manuel López Obrador atiende la emergencia en Cuba de que les faltaban insumos médicos, y envían insumos médicos y diversos enseres. Y cuando hace este envío, en la celebración del natalicio del libertador Simón Bolívar en el Castillo de Chapultepec, pues menciona que tendríamos que responder como un continente, como un solo continente frente al crecimiento oriental económico, y pues propone que se tumbe, que se desaparezca el embargo económico a Cuba. Entonces esta es la primera vez que lo hace de manera oficial, y ahora pues ni más ni menos lo hace en presencia del presidente Miguel Díaz-Canel en la celebración en el 211 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México. Y también México lleva insumos a Haití en medio de pues casi una guerra en donde los aviones que han dejado los víveres en aquel país pues han recibido hasta disparos y han recibido ataques. Y pues bueno, de esa manera elegí 10 momentos, 10 acciones en los que Andrés Manuel López Obrador pues ha tenido una presencia de líder continental indiscutible. Entonces, pues bueno, decirle a la oposición que está criticando esto que hizo Andrés Manuel el día de ayer, pues decirles que es un líder continental y que a todas luces tiene el apoyo de los Estados Unidos, en virtud a que si ayer hizo esta mención a que ya se desaparezca el embargo económico hacia Cuba, y hoy tiene una llamada telefónica con Joe Biden, pues quiere decir que la relación está muy bien y que las cosas se están dando como las está planteando el mismo Andrés Manuel López Obrador en torno a una nueva etapa de toda América. Pues cómo han cambiado las cosas de aquellos dislates, creo yo, de reconocer a Juan Guaidó, de enviarle apoyo moral o lo que quieras a Juan Guaidó, el opositor venezolano, o cuando se expulsó al embajador de Corea del Norte por un pleito que ni nos pertenecía, que no era de nosotros, el pleito entre Estados Unidos y Corea del Norte, y México se involucró expulsando al embajador. ¿Cómo han cambiado las cosas, querido José Alfredo? Sí, la verdad es de que estamos viendo un liderazgo indiscutible, un liderazgo en donde México se convierte en el centro, y lo somos geográficamente y ahora políticamente, geopolíticamente hablando. Somos el puente entre América Latina y Estados Unidos, y entre Europa y América. Entonces, de esta manera, Andrés Manuel López Obrador se ha consolidado como un líder que, bueno, atiende también al llamado de la Asamblea General de la ONU,
que ha estado en contra del embargo económico hacia Estados Unidos, pero pues bueno, él ahora lo asume de una manera muy frontal, de una manera muy directa, y bueno, demostrando también que México no atiende a ningún interés extranjero, simple y sencillamente defiende su soberanía y en este caso articula todos los elementos que están en medio de todas las circunstancias geopolíticas de América para integrar una sola política que haga frente económico a Asia y al resto del mundo, de tal suerte que, pues bueno, estamos ante el nacimiento de un líder internacional muy interesante, que siempre se legitima, Vicente, defendiendo a los más vulnerables. Siempre es siempre sigue esta ideología. Lo vemos defendiendo a Venezuela, defendiendo a Cuba, lo vemos defendiendo a Centroamérica, pidiendo inversión para Centroamérica. Entonces siempre con una postura de defender al más desprotegido, tanto dentro del país como fuera del país, y esto pues nos está colocando en una situación privilegiada. Recordemos que la reunión de la CELAC es mañana, y en 2 meses, o creo que en un mes, en octubre, tomamos posesión en la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no es poca cosa. Entonces, pues, el protagonismo de México, el protagonismo de Andrés Manuel López Obrador está en su mejor momento, de todo el sexenio. Así es, pues yo te agradezco, José Alfredo Gutiérrez Falcón, por ayudarnos con el análisis, con estos datos para entender mejor ese papel, ese rol que está jugando, que ha asumido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. José Alfredo Gutiérrez Falcón, ¿por qué no cerramos, José Alfredo, pidiéndole a la gente que te apoye con el libro y en redes sociales? Sí, bueno, pues les pediría, si pueden adquirir mi libro, se llama Por el bien de todos, primero los indígenas. Lo pueden encontrar en Amazon, y bueno, es un informe, es prácticamente un informe de lo que ha pasado en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de todos sus logros, pero visto a través de la óptica de precisamente actuar principalmente en favor de los menos favorecidos, que son los indígenas. Y pues bueno, yo estoy en las redes sociales en Twitter, @Gutiérrez Falcón, y en Facebook como J.A. Gutiérrez Falcón. Allí me pueden encontrar y podemos conversar de manera directa. Y te pido una disculpa, Vicente, por el dislate del inicio, pero estaba recibiendo mala señal y me atonté un poquito, sinceramente, por fallas técnicas, pero te pido una disculpa. No, hombre, no pasa nada, al contrario, yo soy siempre el agradecido por tu generosa participación y aporte a Sin Censura, José Alfredo. Te mando un abrazo, que pases excelente día. Un abrazo, muchas gracias. Cuídate, José Alfredo Gutiérrez Falcón, hablando con nosotros.